y también necesario compartir con ustedes este relato para nuestro tiempo, porque dice la palabra del Señor que las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza se escribieron. Así que el Señor, el Espíritu Santo, puede aportar una lección muy bendecida para nuestra vida a través de la palabra. Leo entonces, si alguno de ustedes desea acompañarme en la lectura, pues adelante. Números 13, 25 al 33 dice lo siguiente: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Quiere elevar conmigo una breve oración pidiendo la dirección del Señor para nuestra vida? Señor, en este momento pongo mi mente, pongo mis ideas, mi vida, mi ser entero en tus manos, Señor, para que sea la palabra, tu palabra bendita, la que riegue los corazones, la que cultive la vida espiritual de mis hermanos a través de esta transmisión, Señor, de este medio. Consagra nuestra vida, santifica nuestra vida con tu palabra y bendice al débil y al cansado, y aliéntalo, Señor, con la fuerza de tu palabra y de tu espíritu. Amén. Cuando los hebreos, hermanos, estaban a punto de entrar en Canaán, el caudillo, el estratega espiritual, envió espías a inspeccionarla. Eso lo hemos leído en el pasaje. Al regresar de su viaje exploratorio, aquellos hombres, aquellos espías, trajeron un informe y también trajeron evidencia, dice el texto, de la riqueza de aquel país que aspiraban a conquistar por mandato del Señor. Pero también proyectaron su miedo, proyectaron su temor a los nuevos retos que se avecinaban contra ellos. El lenguaje usado por los que relataban el informe fue hiperbólico, fue exagerado. En realidad le pusieron de su cosecha porque se sintieron conmovidos e impactados por lo que habían presenciado en aquel mes o en aquellos días de su inspección en la tierra prometida. La tierra, según ellos, según los informantes, tragaba a sus moradores. Así usaron esa expresión. Dice, es tierra
que traga a sus moradores. Además, las ciudades eran grandes y amuralladas, dice el texto bíblico, y eran amuralladas hasta el cielo, dice el texto. Así ellos expresaron su informe. Y sus habitantes eran enormes, eran gente especializada en la guerra y hombres de elevada estatura que causaron una gran impresión en los que habían ido a reconocer la tierra. Se sintieron como insectos, se sintieron como langostas, sintieron complejos de inferioridad cuando presenciaron la estatura, la experiencia y el modo de vida de las personas que habitaban en aquellas tierras que ellos habían de poseer. La noticia, por supuesto, y no era para menos, el informe o la noticia que trajeron causó gran incertidumbre y gran alboroto entre el pueblo. Aquellos revoltosos, incrédulos, al escuchar el informe, casi matan, casi apedrean a sus líderes espirituales, dice el capítulo 14 de Números, debido al pesimismo y el amarillismo de aquel informe. Pese a lo anterior, un hombre que confiaba en Dios, confiaba en el auxilio divino, los desafió a lanzarse a la aventura de la conquista, y me refiero a Caleb. Dice la Escritura que dentro de todo ese informe negativo y ese informe que provocó cierta reacción de incredulidad ante el pueblo o entre el pueblo, hubieron dos personajes que se mantuvieron fieles y firmes a la palabra del Señor y a las promesas de Dios. Pero en este pasaje resalta la intervención de Caleb. Caleb apaciguó al pueblo, los hizo callar y le dijo lo siguiente: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, dice Números 13:30. Caleb entonces se postula como un candidato perfecto a los héroes de la fe, porque tanto él como Josué se mantuvieron firmes ante las promesas de Dios y confiaron en la ayuda del Señor. Ambos, por esa actitud de fe o de fidelidad, fueron, dice la Escritura, premiados por el Señor por haber confiado en la palabra, mientras que los informantes negativos, pesimistas o incrédulos quedaron postrados en el desierto y Dios no les permitiría entrar a la tierra prometida como correctivo, como castigo de su incredulidad. Nada extraño para un Dios que demanda la fe y la confianza de sus hijos. Por ejemplo, el versículo 24 del capítulo 14 dice lo siguiente: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. El versículo 30 dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría entrar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Fueron las palabras y las promesas directas del Señor. El versículo 36 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando a aquel país, dice el 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Mira hasta dónde, hermanos, hasta dónde llega la incredulidad. ¿Cuál es el costo de la incredulidad? Dice el versículo 38, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Estos son algunos versículos que nos muestran la promesa de Dios para Caleb y Josué
y la recompensa o el galardón por su espíritu de fidelidad a la palabra y a las promesas del Señor. Vale la pena, hermanos, mantenerse fiel a las promesas del Señor. Vale la pena mantenerse fiel a la palabra de Dios. A nuestra generación, a esta generación de creyentes, nos ha tocado enfrentar gigantes y derribar murallas. Los que nos antecedieron, hermanos, también lucharon contra muchas cosas que se opusieron a la fe cristiana. Desde los primeros siglos, muchos hermanos nuestros y siervos del Señor lucharon contra el legalismo, otros lucharon contra el gnosticismo, otros se mantuvieron firmes ante el pelagianismo, el arrianismo, y en el siglo XVIII el racionalismo, el siglo de las luces o la era de la razón, y el siglo XIX ante el existencialismo ateo. Muchos de ellos, por mencionar, contendieron ardientemente por la fe, tanto en los tiempos bíblicos como en la historia de la iglesia y en los tiempos modernos y hasta en la época contemporánea. Siempre ha habido y habrá hombres y mujeres fieles a la causa del Señor, creyentes verdaderos en la palabra, que se han mantenido con fe ante diferentes circunstancias. Fueron campeones de la fe, fueron vencedores ante las circunstancias, derribaron murallas y mataron gigantes, todo por haberle creído al Señor y a su palabra. A nosotros entonces nos toca enfrentar, hermanos, además de todos los brotes heréticos que hemos mencionado, por si fuera poco, nos toca enfrentar una embestida ideológica salvaje contra la nave de la familia y de la fe. A esta generación nos ha tocado enfrentar a estos gigantes y nos tocará, con la ayuda del Señor, derribar también esas enormes murallas. Toca a nosotros entonces reforzar los baluartes del fuerte cristiano y defender, hermanos, las paredes de la fe. Ante eso quiero ahondar con la siguiente pregunta. ¿Qué equipamiento debemos tener para enfrentar a los gigantes de nuestra época y a las murallas? A aquellos antiguos les tocó por la fe enfrentar a los hijos de Anac, y con la fe en el Señor y la obediencia a la palabra, derribar los muros o las murallas que se anteponían a la conquista de la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor en Hebreos: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es la fe, y únicamente la fe en el Señor, y el Señor, hermanos, su mano poderosa, la que nos da la victoria en medio de toda circunstancia. ¿Qué equipamiento entonces debemos tener para enfrentar a los gigantes y para derribar las murallas que se han plantado frente a nosotros? Voy a mencionar algunas de ellas. Primero, debemos tener fidelidad bíblica. Debemos también tener otro equipaje, otra herramienta en nuestro equipaje, es la formación cristiana verdadera, una pastoral contemporánea y sobre todo una apologética directa y de frente, hermanos, con la ayuda del Señor. Explico entonces lo siguiente. ¿Qué debemos tener para hacer frente a los gigantes y a las murallas de nuestro tiempo? Primero, fidelidad bíblica. Más que nunca, hermanos, amados, ministros del Señor, más que nunca hoy debemos tener fidelidad a la palabra de Dios, lealtad a la enseñanza de Jesucristo, a la enseñanza que hemos jurado creer, que hemos jurado proclamar y defender. Debemos fidelidad a la palabra, debemos ser fieles a la sana enseñanza de la palabra, precisión bíblica
y denuedo cuando se trata de exponer las verdades de la palabra. Los dardos de fuego del maligno nos retan, hermanos, a ejecutar un trabajo ministerial y un trabajo discipulador sin sensacionalismos y extravagancias, fidelidad a la palabra del Señor. Prediquemos la palabra con esa fidelidad. Prediquemos la sana enseñanza. Yo sé, amigos, hermanos, que a muchos no les agrada mucho la idea de la sana enseñanza. Piensan que la expresión sana doctrina es arcaica, es legaloide, es exagerada, es cuadrada, es religiosa, pero la expresión sana doctrina es bíblica, es neotestamentaria, está ahí en el texto bíblico, fue mencionada por los apóstoles que siguieron la enseñanza de Jesús, y la expresión sana doctrina o sana enseñanza tiene que ver con una enseñanza libre de contaminaciones heréticas, una enseñanza fiel a los dichos de Jesús, fiel al mandamiento del Señor. A eso se refiere la sana doctrina, y son muchos creyentes, miles de ellos, y miles de maestros cristianos, de predicadores, de pastores, que han determinado ser fiel a las enseñanzas de Jesús, aunque eso por el momento a veces traiga cierto rechazo, aunque por el momento traiga cierta factura que pagar, pero cuando somos fieles a la palabra, no solamente estamos garantizando nuestra relación con el Señor, sino estamos garantizando también salud espiritual para los discípulos del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice a Timoteo: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza con precisión la palabra, que hace un surco derecho con la palabra, que trata o traza la palabra del Señor sin rodeos, como debe ser, con gracia y con sabiduría. Pero enfrentar a los gigantes y derribar estas murallas que están frente a nosotros, la primera herramienta que debemos tener a la mano y en nuestro corazón es la Escritura, la fidelidad a la palabra de Dios. Lo segundo es una formación cristiana verdadera, genuina. Me refiero estrictamente a la formación del discípulo del Señor, esa formación seria y comprometida, un discipulado local, hermanos, bien enfocado, bien estructurado en la palabra, que se aleje del entretenimiento y la frivolidad. Es decir, que la enseñanza, el fundamento del discipulado debe ser, hermanos, como lo marca la palabra del Señor. Hagamos entonces esa tarea con fidelidad. Cuidemos el cuerpo de Cristo. Cuidemos, hermanos, lo que bebe el discípulo del Señor. Hagamos hemodiálisis espiritual para que la vida devocional del nuevo discípulo corra por las arterias del cuerpo de Cristo. Mejoremos entonces la circulación de las verdades doctrinales e inyectemos oxígeno puro, oxígeno del Señor en los pulmones de los nuevos discípulos de Jesús. Realicemos un chequeo general de articulaciones de nuestro ministerio y de la congregación también, y desechemos todo aquello que no es saludable y que no nos nutre, que no trae vida espiritual. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos un discipulado auténtico, genuino, una enseñanza que se ajuste a los mandamientos del Señor y a la voluntad del Señor. Hagámoslo por nosotros y hagámoslo por los nuevos discípulos del Señor. Otro ingrediente o elemento necesario en esta tarea para hacer frente a las murallas y a los gigantes contemporáneos es una pastoral actual, contemporánea, actualizada.
ofrezcamos esa consejería saludable que prepare a los creyentes para la vida real. Por favor, hermanos, todos nosotros, incluyendo este servidor, que está comprometido igual que ustedes con la palabra, hermanos, hagamos la tarea del Señor y enfrentemos y preparemos al discípulo nuevo para la vida real. Entrenemos los músculos del nuevo discípulo para que pueda enfrentar todas las crisis existenciales, ideológicas, todos aquellos desafíos que enfrenta nuestra fe. Llevémoslos al gimnasio del Señor con la palabra y desarrollemos los músculos de la fe de los nuevos creyentes. Pasemos de narrar historietas bíblicas solamente y hacer entretenimiento a formar el carácter del discípulo para que pueda enfrentar verdaderamente los desafíos de esta época. Recuperemos esa disciplina espiritual. La corrección prudente siempre, hermano, enderezará lo torcido. Practiquemos un pastoreo que se interese por el bienestar integral del rebaño y por todos los aspectos de la vida del creyente. Pero también el nuevo creyente o el discípulo verdadero del Señor debe estar dispuesto a la corrección, debe estar dispuesto al mentoreo, al pastoreo bíblico, al pastoreo espiritual. No te rebeles, hermano, contra una enseñanza cristiana verdadera. No te rebeles contra la autoridad pastoral. Acepta la instrucción del Señor. Recibe con humildad el pastoreo. Obedece la palabra. Ponte a disposición del Señor. Respeta la autoridad de tus líderes espirituales para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas cada día. Así que nuestra pastoral sea bíblica, contemporánea, pero que también el discípulo esté dispuesto a recibir el verdadero alimento de la palabra. Por último, ¿de qué otra manera podemos enfrentar estos gigantes de nuestra época y derribar esas murallas? Con una apologética eficaz y directa. ¿Qué es apologética? Permítame explicarle. La apologética es una rama de la teología que se dedica a defender y a justificar racionalmente la fe, especialmente la fe cristiana, frente a las objeciones, críticas o dudas, utilizando argumentos lógicos, históricos y bíblicos para explicar las razones de creer en Dios y en su palabra. A eso me refiero. Dice 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa de vuestra esperanza. Dice defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón alguna de la esperanza que hay en vosotros. Así que cuando hablo de apologética es, hermanos, dadas las circunstancias de nuestra época, nos urgen hombres y mujeres creyentes temerosos de Dios, discípulos dispuestos a todo, a pararse en la brecha, a defender la fe, a defender la causa del Señor, pero no defenderla solo con argumentos, que nuestra apologética, que nuestra apología, nuestra defensa cristiana sea teológica, pero también sea práctica, sea de teoría, pero sea también de acción, que sea con palabras, pero también que sea con hechos, que se levanten hombres y mujeres dispuestos a defender la fe, defender la casa, la familia. Hoy más que nunca requerimos ser más cuidadosos, hermanos amados. Y quiero enfocar esta verdad, quiero reforzarla. Debemos conocer, debemos defender y proclamar nuestra fe en Jesucristo. Debemos conocer verdaderamente nuestra fe, hermano. Basta ya de solo ir al templo a entretenernos y a pasar el rato,
sino que vayamos a llenarnos del Señor, a adorarle, a servirle, pero también a llenarnos de las verdades de la palabra, a conocer profundamente la voluntad del Señor a través de su palabra. Debemos proteger, advertir y ministrar también a nuestra familia. Hermano, hoy más que nunca debemos enfrentar a los gigantes que se levantan contra nuestra casa, contra la familia nuclear, contra la familia tradicional. Hermanos, no se trata solamente de ver expectante lo que pasa a nuestro alrededor, sino protejamos nuestra casa, protejamos nuestra familia, oremos por los nuestros, ministremos nuestra familia, peleemos la batalla por la fe, hermanos. Hagamos todo lo que sea necesario para salvaguardar la espiritualidad saludable de nuestra casa, de nuestra familia. Debemos protestar también y denunciar y no quedarnos callados ante las cosas incorrectas. No es el tiempo, hermanos, de quedarnos expectantes. No es el tiempo de quedarnos callados. Debemos ser respetuosos de nuestras leyes. Debemos ser respetuosos de nuestras autoridades. Debemos orar por los que están en preeminencia, por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes. No promovemos la anarquía ni la rebelión social. Lejos esté de nosotros como seguidores del Señor tal cosa. Pero no debemos callar tampoco ante lo incorrecto. Defendamos la familia, defendamos la ética correcta, defendamos nuestra fe. No nos avergoncemos, hermanos, de nuestra fe, ni en lo privado, ni en lo público, porque tanto nuestra Constitución como la santa palabra del Señor nos garantiza libertad de conciencia como seres humanos, como individuos. No nos avergoncemos de proclamar nuestra fe, de publicar nuestra fe. Enseñemos a nuestros hijos también a defender lo que hemos creído y a no callar ante lo injusto, a no callar ante lo incorrecto. Levantemos el dedo, levantemos la mano cuando se trate de defender lo justo, aunque eso por el momento nos acarree alguna especie de rechazo o de estigma. Bienvenido, hermano, no seremos los primeros. Nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo de eso. Los apóstoles fueron ejemplos de ello también. Alguna facturita tenemos que pagar por ser fieles a la palabra. No nos avergoncemos del Evangelio del Señor. Seamos como Pablo cuando dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No es tiempo de callar, no es tiempo de quedarnos pasivos, no es tiempo de quedarnos en la sombra. Es tiempo, más que nunca, de enfrentar los gigantes y derribar las murallas en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Señor. Después de todo, subamos luego y tomemos posesión, porque más podemos nosotros con la ayuda del Señor, porque más podemos nosotros que ellos, dice el texto sagrado. Es cierto, habrá temporadas de retos y de desafíos, y hoy estamos viviendo unos de ellos. Tenemos gigantes enfrente, murallas enormes, pero no vamos solos, hermano. Enfrentémoslo, porque el Señor está con nosotros, y Él dijo como promesa: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es tiempo de quedarse callado, no es tiempo de quedarse conformado. Es el momento de enfrentar en el nombre del Señor lo que tengamos que hacer por la causa de la fe. Oremos al Señor. Señor Jesús, ayúdanos como siervos, como iglesia, como creyentes, a ser fieles seguidores de tu palabra. Danos el valor, el denuedo, danos la preparación, pero también danos, Señor, esa determinación de ir más allá, Señor, en nuestra fe. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos
y ayúdanos a vencer toda circunstancia que se levante contra nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos esta noche. Descansen con la ayuda del Señor y tengamos fe que el Señor va con nosotros. Bendiciones, hermanos. Amén.